la grabación para que la tengan a disposición a partir del día de mañana en el aula. Para mí es un placer darle la bienvenida al profesor Rodolfo Suárez, que nos trae un tema de suma importancia, de suma ayuda. Yo sé que ustedes conocen mucho del manejo financiero y todo este tema de los cultivos, pero pues vale la pena revisar la experiencia que trae el profesor Rodolfo, a quien le doy una calurosa bienvenida. Y yo voy a estar rotando por las salas que están en clase hoy, entonces cada vez que pase por acá prendo la cámara para saludarlos. Entonces, el profe Rodolfo ya es experto en el manejo de la plataforma, pero en todo caso, cualquier duda o cualquier inquietud, ya sabes el crítico. Muchas gracias a todos los que están acá y por respeto al tiempo de ustedes ya podemos iniciar la clase. Bueno, muchas gracias, profesora Éxitos. Leonor. Ya Ya, nos vemos. exacto, esté bien. Listos, profe Rodolfo. Listo, entonces iniciamos. Bueno, entonces, primero que todo, pues buenas noches para todos y una bienvenida al taller al trabajo que vamos a realizar. Este tema se denomina Diseño y Elaboración de Indicadores Técnico-Económicos. Contaremos con 2 sesiones. El día de hoy hablaremos de la gestión empresarial en el sector agrícola y en el día 2, el día de mañana, esta misma hora, el presupuesto de costos de producción, coeficientes técnicos. Bueno, entonces ya con esto doy paso pues a la presentación para iniciar. ¿Ya la están viendo? Aún no, profe. Yo te aviso. Yo te voy avisando. ¿Ya? Ya casi, ahora sí. Sí, señor. Listo. Bueno. Qué vaina, me salí nuevamente. Ya estamos ahí, bueno. Entonces, como les comentaba, esta va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a mirar en el primer término lo que se denomina la rentabilidad del negocio agrícola. Y tenemos 3 temas para tocar inicialmente.
lo que se llama economía de mercado. Luego vamos a mirar el extensionista con visión de futuro y luego el empresario del sector agrícola. Bueno. Disculpa, profe, no, yo no estoy viendo la presentación. ¿Ya la estás viendo? No. No, no se ve. No. Mm. ¿Ahora sí? No, señor, yo te aviso. En un comienzo la tuvimos, pero no sé qué pasó y se... ¿Ya? No, yo te aviso. Sí, no se fue otra vez. Ya casi, ya casi. No, Te ya. quedaste quieto ahí, yo te aviso. Entonces, O aquí la ingeniera Yesenia también estamos acá pendientísimas. Listo. Y listo. ¿Ya se ve? No, yo te digo. No, ¿te saliste otra vez? Sí, ahí sí. Sí, Ahí bueno, sí se yo no. ve, profe, ahí sí se ve. No. Entonces me quedo callada. Bueno. Sí, ahí sí se ve. Bueno, listo. Entonces, Hazle ahora caso sí. a ellos, a mí me ignoras, ignórame. Bueno, listo. Entonces, ya estando ahora sí aquí, iniciamos. Bueno, entonces le estaba comentando que la agenda para el día de hoy, el primer término es la rentabilidad del negocio agrícola. Vamos a hablar de economía de mercado. Luego pasamos al tema del extensionista con visión de futuro y luego el empresario del sector agropecuario. En el día de hoy, pues, en la segunda parte, les voy a presentar un trabajo que se hizo con la FAO y que se denominó Estrategia Mundial para Mejora de las Estadísticas Agrícolas y Rurales. Y les voy a presentar el estudio de caso que fue Colombia, costos de producción sector cafetero. Con base de eso, pues se montó un sistema de información y de costos y presupuesto que hoy en día está funcionando y es un costo y es una forma de obtener costos reales de cualquier actividad agrícola en Colombia. Con esto podemos hacerlo en cualquier sector agrícola de nuestro país para darle mejor información, más precisa y más representativa de los costos de producción de un cultivo que nos interesa a cualquiera de nosotros saber cómo es su comportamiento para poder trabajar y hacerlo más eficiente en cualquier proceso. Entonces, esto sería la agenda de hoy, ¿correcto? El primer tema, entonces, iniciamos con la rentabilidad del negocio agrícola. Como les decía, economía de mercado, y ya les conté los 3 temas que vamos a tocar. Y vamos a hablar entonces de economía de mercado. Entonces, cuando uno toca este tema y uno habla de economía de mercado, está uno pensando, o en cualquier circunstancia, cada rato a uno le dicen, bueno, ¿y qué es competitividad? ¿Y qué es competitividad? Y siempre le mencionan a uno eso en cualquier sector que uno esté hablando, cuando uno está en una conferencia. Entonces, uno arranca porque en el sector agropecuario, cuando uno habla de competitividad, es exactamente llegar a un mercado. Recuerden ustedes que cuando hablamos de economía de mercado estamos hablando de productos que se obtienen sus cantidades y precios a través de la oferta y la demanda. Entonces, cuando uno habla de economía del mercado y de productos del sector agrícola, inmediatamente uno dice competitividad. Y esa competitividad está representada en que uno llega a un mercado y permanece, pero sí tiene esa competitividad. Entonces vamos a explorar ese tema de competitividad. Entonces ahí, como ustedes lo ven, permanecer en un mercado es ser competitivo en este aspecto que estamos tratando. Pero eso no, ese permanecer en el mercado, eso tiene unos factores. Entonces ahí es donde vamos a trabajar hoy para conocerlos y saber cómo influyen y cómo deben ser manejados desde el punto de vista de nosotros como extensionistas y llevarle este conocimiento y esta transferencia a los productores, ¿correcto? Entonces, lo primero que hoy en día uno, para estar en un mercado, debe tener calidad, tiene que luchar y tiene que hacer toda una serie de procesos para mantener la calidad de su producto. Esa es de las mejores formas porque va quedando en la mente de las personas y hoy en día con internet, con tanta innovación
bueno, con muchas cosas que están pasando, la misma presentación de los productos, si uno no mantiene esa calidad, pues tiende a desaparecer en el mercado. Entonces es muy importante que este tema se tenga en cuenta cuando está uno en el proceso productivo. El segundo punto que vamos a trabajar aquí es una cosa que denominamos oportunidad. Eso está relacionado con llegar oportunamente a un mercado, pero con unos volúmenes suficientes. Entonces esas dos palabras las vamos ahorita a desarrollar y las vamos a trabajar. Porque es muy importante, porque yo puedo tener calidad, pero si me comprometo con un cliente, pues hay que buscar la forma de cumplirle en los requerimientos que él lo hizo con un producto que uno está llevándolo. Y el tercer tema que aparece aquí, el tema de costos. Anteriormente, pues, cuando uno en las economías de mercado uno luchaba era por el precio y fijaba el precio y hacía varias situaciones, pero era hasta ese punto. Pero hoy en día las circunstancias, como ustedes se podrán dar cuenta, han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Porque para poder uno llegar a un mercado, entonces uno tiene que hacer una negociación. Y si usted no sabe o la persona no sabe bien sus costos totales de producción, entonces llega al mercado y en el momento de la negociación, pues puedes resultar perdiendo. Entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta que los costos juegan un papel muy importante hoy. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay mucha eficiencia. Hoy hay eficiencia, las empresas han cambiado. El que quiere estar en un mercado trata de quitarse de encima los costos fijos y tratar de trabajar con costos variables y con mucha calidad, porque esos costos fijos hoy pueden impedir que el producto llegue al mercado. Entonces la gente trabaja en esa forma. Entonces los costos tienen que ser muy eficientes, conocerlos, manejarlos y siempre buscar la forma de tener el costo total, porque ese es el punto de partida para yo tener una negociación y llegar a un mercado colocando cualquier producto que tenga calidad y que lo esté colocando en el momento oportuno. Y aquí sale una cosa muy importante que anteriormente no lo teníamos en cuenta. Y antes de hablar de administración eficiente, pues a mí me gusta tocar este tema con ustedes, que es el tema que se llama riesgos. Hoy en día le incluyen, cuando uno está armando un proyecto, cuando estamos en ese proceso, siempre incluimos la palabra riesgos. ¿Por qué se incluye esa palabra? Porque más para nosotros, por nuestra forma de ser los colombianos y por nuestra cultura, uno dice, no, 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 mire, por favor, arranquemos ya con el proyecto, que las cargas se arreglan en el camino. Entonces uno dice, no, eso no es así hoy en día. Hoy en día uno se debe sentar y mirar qué riesgos pueden tener una actividad que voy a desarrollar. Y tenerla, no importa, comienza uno, no, que puede pasar esto, no, 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 eso no nos va a pasar, sí puede pasar, no, no, no me diga que no, puede pasar. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia? Con cómo, si llegara a suceder, cómo vamos a trabajar esa circunstancia. Entonces, ese es un tema que ya se ha vuelto muy importante y ustedes podrán oírlo y saber que en las empresas manejan el tema de riesgo, la oficina de riesgos existe allá y se hacen los trabajos especiales, se hacen toda la planificación, se sabe de qué producto estamos hablando, qué puede suceder en un momento determinado y tener siempre un plan B o saber en una circunstancia muy difícil cómo se afronta esta circunstancia. Entonces eso es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Y el otro tema, claro está que cuando estamos hablando de competitividad hay otras cosas que influyen, pero aquí son como las más importantes para eso, para permanecer en el mercado. Y el resto es planeación y organización. Entonces, aquí vamos a hablar mucho del tema administrativo porque es también la base de que exista una planeación, tranquilo, uno mira eso en el mediano y largo plazo, cómo puede suceder, y una organización eficiente para que se trabaje en equipo, para que haya muchas cosas que verdaderamente ayuden a que estas cosas salgan al mercado y salgan en buenas condiciones. Entonces, ustedes pueden ver que aquí con esto, estos son los factores que determinan el tema de la competitividad a través de permanecer en un mercado. Bueno. Entonces vamos ahora también a coger esos factores y los vamos a revisar cada uno separadamente.
El primer tema de calidad, entonces ya se los mencionaba, importantísimo. Entonces uno debe comenzar por una cosa que se llama la diferenciación. Entonces uno tiene un producto y siempre hay que buscar tecnológicamente o la forma de diferenciarlo para que pueda obtener un mejor mercado y podamos llegar fácilmente. También existe el valor agregado. Recordemos que eso también existe, cualquiera de las dos circunstancias que se den, eso le ayuda a uno para llegar y permanecer en un mercado. Entonces hay que trabajar mucho en diferenciación del producto y en valor agregado. Luego viene el tema de oportunidad. Yo se los mencionaba anteriormente, entonces está una cosa que llama el volumen, está la asociatividad, están las economías de escala. Aquí vale la pena, pues, que yo les quiero mencionar una cosa muy importante. Eh, Hay una regla en marketing que no cambia, no ha cambiado y no cambiará casi nunca. ¿Por qué? Porque recuerden que el que tiene volumen tiene poder de negociación, eso que no se nos olvide, eso es muy importante. Entonces hay que buscar la forma de llegar con un volumen para que uno pueda poder negociar y sacar a favor, pues, con base en los costos por encima, un precio que quede el satisfecho de la persona que está haciendo esta tarea o esta gestión. Por eso uno insiste en que en el sector agrícola de nosotros uno encuentra, eso no es, eso siempre en cualquier actividad uno encuentra que todo se maneja desde pequeñas cantidades, no hay asociación. Bueno, hay muchas cosas que nos hace falta para esto, porque, y yo creería que es importantísimo, porque la comercialización, eso va atado es a la comercialización, y eso de los volúmenes es muy importante para definirlo en cualquier momento determinado. A veces uno dice volumen y aparece la palabra asociatividad. Y también tenemos otra regla muy clara que manejamos, es una situación que se llama causa y efecto. Cuando uno habla de volumen, yo creería que eso ya es un efecto, pero cuando uno habla de asociatividad es una causa. Entonces vale la pena que lo tengamos en cuenta, eso de asociatividad. Claro está que aquí, para estas charlas que todo el equipo estamos dando, también se agregó la asociatividad. Y hay una persona que más adelante va a hablar con ustedes extensamente sobre este tema. En el diplomado van a tener entonces el tema de asociatividad muy importante, porque eso también hay que saberlo manejar, saberlo trabajar y transferirlo y llevarlo y entender que a veces si la dificultad está del productor en adelante, entonces que se facilite la forma de llegar al mercado y mantener buen precio. Y un tema que siempre ha funcionado son las economías de escala. Eso no tiene vuelta de hoja, porque yo les comento, muchas veces va uno a zonas productoras agrícolas y a veces llega uno a una ciudad, a un poblado donde hay un buen comercio de algún producto que se maneja, y uno ve que el productor llega al sitio, al almacén de provisión agrícola, y compra sus 7, 8 bultos, 10, 12 bultos, sale, consigue transporte y lo lleva a la finca. Entonces uno dice, pero ¿cómo no? Hoy en día, si hay una zona de producción, ¿por qué los productores no se ponen de acuerdo y compran su fertilización y bajan a la provisión agrícola y con un volumen superior hasta tienen un descuento? De entrada están ganando un 3, 4, 5, 6% por el hecho de comprar una mayor cantidad. Y de paso el transporte les sale más económico que llevarlo de a pequeñas cantidades o llevar un carro vacío y con un costo alto. Entonces, todas esas cosas que hoy les empiezo a hablar de los temas que estamos tratando, entonces tienen que ver con costos y tienen que ver con eficiencias de las empresas. Y los grandes logros y los éxitos en las empresas no se consiguen solamente que uno dice con una sola variable, es que yo hago esto y solamente con eso lo logro. No, hay que revisar, hay que trabajar muchos aspectos de la empresa desde el punto de vista de inversión, de costos, y empezar a reducir y trabajarlos, porque es de la única forma que se logra y se gana. Entonces, esas cosas que les cuento acá hay que tenerlas presentes, porque es importante que en las reuniones con productores hagamos estos comentarios necesarios. Bueno, paso al tercer punto, que llama costos, que es tecnología e innovaciones tecnológicas y competencias.
es importantísimo. Los cambios tecnológicos deben llevarlo a que normalmente la innovación tecnológica tiene una cosa que siempre uno espera en el resultado, es disminución del costo de esa nueva tecnología, de ese nuevo invento, de esa nueva innovación. Entonces eso es muy importante, que haya una adopción permanente de las tecnologías. Muchas veces las personas y los productores se quedan ahí, no cambian, pasan los años y no hay capacitación, no van a capacitaciones, y como les enseñaron las cosas de hacerlas, las siguen manejando, y a veces el mundo cambia, o los inventos aparecen, las invenciones, la investigación científica y tecnológica aparece, y eso nos puede resolver muchas cosas desde el punto de vista de producción con mayor facilidad y un menor costo. Y el otro tema son las competencias laborales. Ese es otro tema que muchas veces se falla, porque muchas veces no se pregunta si la persona tiene experiencia, y normalmente estamos acostumbrados a contratar el trabajador normal sin ningún grado de calificación, no tiene ningún grado de calificación. Entonces a veces esas personas, las labores no quedan bien, o, y ahí viene un problema de costos, o porque afecta la producción, o finalmente porque la labor quedó mal hecha, y tenemos que volver a repetir con una adición de un costo mayor. Entonces, esas cosas es bueno que las tengamos en cuenta, porque hay que estarlas revisando y trabajando para lograr, sobre todo, que si uno pudiera, yo creo que sí, el productor debe, cuando hace contratos de personas que le ayuden en la empresa, verdaderamente estas personas, si se logra una mano de obra calificada, es mucho mejor. El costo es mayor, pero también la eficiencia, por lo tanto, debe ser mejor, ¿correcto? Bueno, y último, y la formalización de la formalización empresarial, las cadenas productivas. Ustedes saben que ese es otra forma de ayudar, porque hoy en día uno escucha en muchos sectores agrícolas, le hablan a uno permanentemente es del clúster, que trabajemos en el clúster, yo tengo un clúster. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Eso es simplemente, es una cadena que va desde el productor, evita la mayor cantidad de intermediarios y llega directamente al productor, perdón, al consumidor final, a través de un proceso en que verdaderamente esas cadenas ayudan a que esos procesos se den, y por lo menos eviten una cantidad de intermediarios, porque ustedes saben que finalmente el que se ve más afectado en estas cadenas productivas, o anteriormente, como era la producción y la distribución y la llegada de los productos, finalmente el que más salía con menor cantidad del porcentaje de ganancias son los productores. Entonces hay que buscar acciones para que esos productores en las cadenas reciban un mejor remuneración por el trabajo que hacen, que es producir y colocarlo para entregarlo al mercado. Entonces, esos son los factores que hoy en día los trabajamos en la competitividad, para lograr que las empresas estén en el mercado y que verdaderamente logren y salgan adelante. Bueno, entonces, vámonos para el tema de mercadeo, que considero que es un tema que no debemos olvidarnos. Finalmente no, sino yo creería que en todo el problema de producir frutas son bienes perecederos, y los bienes perecederos hay que manejar muy rápidamente todas las circunstancias para colocar los productos en el consumidor final, con unos días y con unos espacios muy pequeños. Entonces, por lo tanto, el tema de mercadeo es muy importante y no hay que dejarlo a un lado, sino eh, trabajarlo y apoyarlo desde el punto de vista que uno pueda, para que el productor tenga su producción y la entregue en el menor tiempo posible y con calidad el producto, que no se deteriore al transcurrir el tiempo. Por eso yo quisiera mencionarles a esta persona, y primero lo que aquí está escrito, porque eso todavía sucede. Hay que producir lo que se vende y no intentar vender lo que se produce. Entonces, esas son las visiones que uno tiene que hacer: mirar al mercado, tener una señal, saber qué se produce hoy, cómo se produce, qué prefiere el cliente final. Todo eso va a incidir finalmente en la venta.
pero todo esto va también con administración. Entonces, Peter Drucker es una persona que es denominado, después de los amigos Dan Smith y Fayol, que fueron también ingenieros y administradores, Peter Drucker es considerado el padre de las teorías modernas, porque esos están a partir del siglo XX y impactan también en algunas circunstancias del siglo XXI. Es considerado también, y él consideraba la administración como el factor principal de desarrollo de las sociedades, ¿sí? Tiene muchos trabajos: administración por objetivos, círculos de calidad, teoría Z, calidad total, que hoy en día aquí practicamos mucho, trabajamos con muchos temas de calidad total, y él fue de los primeros que planteó el conocimiento. El conocimiento importantísimo y lo expresa en un libro que él tiene que se llama Desafíos del Tercer Milenio, donde él habla de los países desarrollados y los países en vía de desarrollo como el de nosotros, que hay que buscar que en los procesos productivos se capacite, el conocimiento llegue a todos los niveles, puede ser desde tecnólogo, técnico, profesional, todos los niveles, porque eso hace es que un país avance, porque verdaderamente está ya llegando a doctorados o maestrías, ya están llegando al límite del conocimiento, y eso va a ayudar mucho a que los procesos que tengan un país se desarrollen y crezcan esos países en los mercados que hoy en día existen. Entonces, muy importante que demos una visión a esta persona. En los documentos que aportamos, yo les dejo ahí los libros que él tiene y muchas cosas que en cualquier momento ustedes pueden verlo y consultar sobre administración. ¿Correcto? Bueno, entonces por eso no me olvido del mercadeo, porque es muy importante tenerlo en cuenta en los procesos que estamos trabajando. Pasemos ahora entonces y vamos a trabajar un poco con el extensionista con visión de futuro. Entonces, vamos a mirar primero esto. ¿Qué persona es el extensionista? Entonces, ustedes lo pueden ver ahí. Es un promotor y gestor de los procesos de desarrollo rural, ¿sí? Y lógicamente, por tanto, es un agente de cambio, que hoy en día articula en su quehacer aspectos técnico-económicos. Mire que verdaderamente anteriormente también teníamos procesos técnicos, eran expertos, conocían toda la parte tecnológica, pero qué bueno que para llegarle a los productores y para que ellos entiendan también que esto es un negocio y que como un negocio hay que estar revisando permanentemente. Entonces, si un extensionista de nosotros hoy en día hace planteamientos en lo general, cuando está con los productores en estos aspectos técnico-económicos, yo creo que van a impactar más a los productores. ¿Por qué? Porque uno les está diciendo, mire, esta tecnología costaba tanto y le aporta esto, pero si usted hace las cosas así, con un nuevo cambio tecnológico, usted puede reducir costos, puede mejorar, ser más eficiente y hasta obtener un mejor producto. Entonces es muy bueno que en todas estas charlas que sostenemos, pues, como es nuestro extensionista, que debe ser una persona integral, pues también que hagamos aportes en la parte económica para que verdaderamente mueva un poquito al productor a que sea más eficiente en sus procesos, que tenga una forma de ahorrar en sus trabajos que realiza, y que pueda pues tener un mejor margen y permanezca en su actividad permanentemente. Entonces, esto se lo podemos brindar los extensionistas a los productores para que mejoren su desempeño finalmente. Bueno, entonces, ¿qué quería con ustedes hablar hoy? Es este tema de la sostenibilidad, ¿sí? Porque genera ventajas competitivas. Recordemos también, eso se los comento porque eso es parte de nuestra cultura e idiosincrasia. Nosotros no pensamos casi siempre en el corto plazo, somos en ese aspecto, no lo hacemos así, sino uno les dice que un plan a 5 años, uno dice no, pero a 5 años no sabría si eso, si ya se puede hacer o se podría hacer, eso no. Entonces, esa es una de las partes que debemos empezar a cambiar, y eso hay que hacerlo con trabajo, sentarse uno y pensar en el mediano, largo plazo, así como son las empresas, así como son las empresas que trabajan hoy en día
Al principio a uno le presentaban un balance, hoy estamos en el 2021, un balance de 2030, entonces la gente le dice, al 2030, ¿y eso qué es? Y no, es que hay que tener una visión, hay que tener visión y largo plazo, hay que mirar las cosas de largo plazo, que anteriormente no se hacía, pues la invitación es a eso, pero para eso como tanto necesita formación, hay que buscar las estrategias, hay que buscar los caminos para que uno, sí, sin olvidar el día a día y las cosas que se hacen, siempre hay que tener una visión, eso por ahí nace en las empresas lo que se llama la visión y la misión, pero la visión es cómo quiero ver las cosas en 5 años, en 10 años, y tratar de que eso quede allá siempre y que ese norte lo tenga muy claro y que así haga las cosas del día a día para cumplir con los procesos permanentes, también deje un espacio para pensar, ¿y qué le puedo ir agregando a esto para que a la vuelta de los años la transforme, crezca, y sea más sostenible, llegue al mercado, permanezca todo eso? Entonces siempre hay que estar pensando en qué cosas y qué estrategias que debo emplear sean sostenibles para que esto me alcance a que llegue a 10 años o 15 años adelante. Este trabajo lo realizamos, nos interesó mucho, estuvimos en la Universidad Externado con esa empresa que llama SAM y ellos tienen una cosa que llama inversión especializada en sostenibilidad. Entonces, pues nos convenció mucho de que sí es bueno y es importante mirar las cosas en el mediano y largo plazo. Entonces, también hacemos esa invitación a nuestros extensionistas en que cuando estén con los productores también planeen la forma de que muchas actividades que se pueden realizar se hagan, se hable del día a día, de lo que hay que hacer este año, pero que se deje un espacio para que también se hable y usted más adelante qué va a hacer y su cultivo cómo va a ser y su sueño cuál es. Aquí nacen unas cosas que a veces no tenemos muy en cuenta que son los sueños y a veces hay unos ejercicios hay lúdica y hay ejercicios fáciles, sencillos, para que uno empiece a soñar y si tiene hoy, cómo es el plan hoy de su finca, cómo lo quiere ver en 5 años y en 10 años, entonces empezar a soñar es parte de ir alimentando esas cosas que debo tener a futuro. Entonces eso es muy importante que se tenga en cuenta. Bueno, después de este paso, entonces ahora sí nos vamos a otro tema. Vamos a hablar un poquito de lo que es el marco de referencia con el que pienso continuar con esta exposición hoy. Entonces, eh, y la capacitación a los extensionistas. Me gustaría que el marco de referencia lo vamos a tener de un trabajo de la información que tomé del DANE, Elena de 2019, la encuesta nacional agropecuaria de 2019. Entonces ahí nos vamos a basar para mirar el marco de referencia del sector agrícola. Y en la parte de los extensionistas, me gustaría que entre hoy y mañana conozcan una cuestión de presupuesto de costos de producción. Lo vamos a trabajar con el cultivo de plátano para aprender a definir los coeficientes técnicos y mirar los estados financieros. De esos estados financieros llegar a los costos de producción de una manera sencilla, que ustedes lo vean práctico y que lo pongamos en práctica. Esto también hay que llegar con esto hasta donde los productores. Entonces, iniciemos por ese marco del sector agropecuario. ¿Qué encontré cuando estuve analizando este trabajo que realiza el DANE? Encontré lo siguiente, y pues quiero darle importancia a esto para saber dónde estamos ubicados desde el punto de vista de lo que hoy representa la extensión rural a través de la ley 1876 de 2017, que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Entonces, aquí es donde nos da la pauta para decir que estamos en el campo que debemos estar como extensionistas, brindando un acompañamiento integral a las familias productoras de Colombia. Entonces, el área sembrada, pero sembrada y plantada en hectáreas, 5.311.000 hectáreas. Y área cosechada, o sea, edad productiva, 3.830.000. Ese dato me gusta porque es que una cosa es lo que tenga uno plantado o esté apenas en proceso de instalación y otra cosa es lo que ya está productivo.
porque de ahí se derivan los costos de producción. Entonces los costos de producción, precisamente la palabra lo trae, costos de producción es de lo que ya está en producción. Entonces aquí el área cosechada corresponde a 3.830.000 hectáreas, una producción total de 63 millones de toneladas. Es una cosa muy importante. Qué bueno sería que nuestro sector agrícola creciera y brindara con más eficiencia todo lo que sea productos del sector agrícola y pudiéramos bajar un poco el ingreso de productos agrícolas que vienen de las importaciones, que nos exportan a otro país, porque aquí generaríamos más mano de obra y más empleo para Colombia. Entonces, sería muy bueno que este tema mejoráramos mucho en la eficiencia en la producción y a unos costos que fueran más representativos y que no tuviéramos que conseguir muchos productos fuera del país, porque pues ahí estamos perdiendo empleos y estamos perdiendo la oportunidad de generar más estabilidad a los productores en Colombia. Encontré lo siguiente: el total de UPAs, unidades de producción agropecuaria, el total nacional está representado en el año 2019 en 2.085.000 hectáreas. El dato que les traigo es de 0 a 5, de 0,5 a 5 hectáreas, 1.267.000 UPAs, unidades de producción agropecuaria. Eso representa el 61%, 60.861%. De 5 a 10, 283.580. Y de más de 10 hectáreas, 366.000. Entonces, como ustedes pueden observar acá, de una vez, pues ya sabemos que la producción de Colombia está localizada en el pequeño productor, en todo Colombia. Y el resto, el 40% restante o 39% restante es de medianos y grandes. Pero ese es el ámbito de trabajo de nosotros, el cual estamos referenciados dentro de los pequeños productores de Colombia, que necesitan un acompañamiento más que una asistencia técnica, necesitan más un acompañamiento integral a sus procesos productivos en sus fincas, ¿correcto? Bueno, entonces ya con este dato, pues ya podemos ir pensando en que hay que realizar una serie de conocimientos, adquirirlos y transferirlos a los productores para que sean más eficientes en sus empresas. Vamos a mirar también el cultivo de plátano, presupuesto de costos de producción 2021, gestión empresarial, y vamos a trabajar en coeficientes técnicos. ¿Qué representan entonces para nosotros los coeficientes técnicos? Aquí están definidos. Primero que todo, vamos a dejar aquí plasmado qué representa cada uno y mañana resolvemos y cómo llegamos a esos valores que vamos a obtener para poder llegar a los costos de producción. Entonces, la definición de coeficiente técnico de mano de obra corresponde a su uso eficiente y se expresa como el número de jornales hectárea-año necesarios para realizar las labores al cultivo. Entonces, de ahí sale el número de jornales de mano de obra, pero que sea eficiente, es la mano de obra que se requiere. Y luego aparecen los insumos, corresponde a su utilización adecuada y se expresa en cantidad del insumo hectárea-año aplicado. ¿Sí? Esto lleva a una cuestión que se llama la frecuencia. Entonces, tanto para la mano de obra como para el insumo corresponde al número de veces que se hace una labor y se suman a final de un año completo. Entonces ahí vienen las tres definiciones y es parte de la base para poder yo tener un presupuesto, es tener estas cantidades definidas tanto en mano de obra, en insumos y el número de veces que lo hago durante el año civil, que corresponde a enero y diciembre. Bueno. Pasemos ahora al tema de un poquito de estados financieros en Colombia, porque es que parte de lo que hoy y mañana vamos a hablar con ustedes es cómo llegar de una manera sencilla a los costos de producción. ¿Qué sucede cuando uno está manejando estos temas?
Si uno mira a los... Ingeniero, qué pena. sí, En cuénteme. el pasado no alcancé a copiar nada. ¿Este? Sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno, ya ahí están las las tres definiciones que les comentaba: mano de obra, insumos y frecuencia. ¿Mm? Y están representados por jornales hectárea año, las cantidades adecuadas de insumo y las frecuencias, las veces que uno hace una labor en la empresa durante el año. ¿Listo? Bueno, entonces continúo. Les estaba comentando que cuando uno llega al sector agrícola del país, muchas veces he tenido oportunidad de hacerlo, y va uno a hablar con los productores, eh, se encuentra, pues es generalizado, este tema no es que abunde, que los productores del país les guste escribir, llevar sus cuentas exactas y hacer análisis y sentarse y retroalimentarse y sentarse con otros productores y aprender de ellos. En nuestro país no se da mucho, eso es muy, no es fácil, pero sí encuentra uno personas que escriben y personas que llevan información y que les gusta y lo trabajan. Entonces, cuando uno habla ya de llevar información, de tener información, de tomar decisiones con base de algo escrito, de información de 1 o 2 años anteriores para proyectar y para hacer presupuestos y para saber para dónde va y dónde puede mejorar, pues es muy poca la información que se encuentra. Y dado el caso, me pasa frecuentemente que uno llega a una empresa y habla con un productor pequeño, mediano, y el que lleva algún tipo de información lleva es el documento que les estoy mostrando, el que está en el centro. Se llama flujo de caja, ¿sí? Ellos de balance muy poquito y menos de estados de resultados, o sea, del estado de pérdidas y ganancias. Ellos son juiciosos, los que tienen información, ahí no digo que todo el mundo, algunos que avanzan y tienen su contabilidad y manejan algunos términos y lo hacen bien y ya han formado el hábito y escriben y sienten satisfacción porque al cerrar el año pues notan que les fue bien, o y si no les fue bien revisan dónde. Bueno, eso puede suceder también, pero generalmente lo que uno encuentra es un flujo de caja. ¿Qué significa ese flujo de caja? Ese flujo de caja significa es que usted escribe todo el año los ingresos totales que le ingresan, los ingresos. Usted dice, vendí el producto tal, vendí tal cosa, y va escribiendo las cantidades y ahí. Y de paso va escribiendo los egresos, lo que va saliendo de la empresa. Entonces usted dice, no, entonces mmm, gasté tanto, mano de obras, insumos, transportes, bueno, alguna mejora que logré hacer, alguna inversión, recibí un crédito probablemente, y todo lo anota en el cuaderno y ahí quedó. El día que uno le dice, bueno, al cerrar el año cierra el ejercicio, entonces, ¿cuál es el resultado que puede encontrar esa persona? Esa persona solamente puede encontrar un resultado. ¿Tuvo excedente de dinero o déficit? Y si tuvo déficit, quiere decir que estuvo en rojo, pues debió adquirir un mínimo un préstamo, porque pues esa es la forma. Entonces, eso es lo único que le dice a uno y ahí queda todo apuntado. Pero de ahí en adelante que uno pueda hacer algún tipo de análisis, oiga, ¿qué le pudo haber pasado? ¿Cómo le iría? Esa producción está referida a qué. Eh, bueno, y se hacen todas las preguntas del caso y de ahí, de ese documento es muy fácil, es muy difícil que uno encuentre de ahí qué poder analizar, qué poder concluir y qué poder dejar para el siguiente año mejorar. Entonces, porque la información viene de una forma que no se presta para eso. Está todo escrito y a veces sucede que la persona es juiciosa y ya se acostumbró a llevar información y la sumada de 8 o 9 hojas de gastos o que empleó para llevar toda la información de la empresa es muy complicada porque tiene que empezar a sumar partida por partida y se presenta que puede dársele un error y hasta ahí llegó la información. Entonces, ¿qué es lo que la propuesta que yo les traigo para que hoy miremos eso? El mejor documento, pues, ese flujo de caja, de ese flujo de caja uno puede sacar el resultado de pérdidas y ganancias y de ahí se deriva los costos de producción, que es lo que vamos a hacer en estos 2 días. Pero lo primero que hay que llegar es al estado de resultados.
las ventas, los costos, los gastos y la administración. Y ese documento, cuando ustedes ven al final que dice utilidad o pérdida, ese sí es el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, cuando uno ya pregunta, si la persona lo tiene, uno le pregunta cuál es su costo de producción, entonces de ahí ya lo puede derivar, porque de este cuadro ya puede usted sacar o mirar cómo, complementándolo, cómo saca el costo de producción. Pero antes a ese cuadro no puede hacer nada, porque lo único que usted puede aquí es decir solamente es, ahí sí, en este documento sí puede decir gané o perdí, y puedo revisar dónde gasté, qué gasté, y ahí sí puedo ya empezar a mejorar el conocimiento y saber dónde están los costos y cómo los puedo manejar y llegar a tener una mejor información. Bueno, entonces esto es lo que queremos trabajar con los extensionistas. Esto lo vamos a desarrollar aquí más adelante y mañana en la presentación y cuando hagamos el presupuesto, ahí van a aparecer todas estas cosas que estamos aquí hablando inicialmente. Ahora sí pasemos al tercer tema de estos que estábamos hablando. Entonces, ese tercer tema tiene que ver con el empresario del sector agropecuario. Entonces, aquí ustedes van a escuchar una cosa que es muy importante. El empresario es una palabra que aparentemente uno lo asimila al que probablemente empresario tiene más tierra, tiene más vehículos, más oficinas y es más grande su terreno de producción. Pero ese concepto no lo manejamos así, nosotros manejamos el concepto de empresario es la capacidad de la persona, sea pequeña, mediana o grande, de ser exitoso en una empresa del sector agrícola. Esa es la persona que sea exitosa, que verdaderamente se mantenga y salga adelante en todos sus procesos, porque muchas veces sucede que las personas no permanecen o tienen que salir o nunca crecen y siempre están como a medias tintas, como uno dice, porque de pronto no hace una serie de cosas que debe hacerlo como lo haría un empresario, que no tiene que ser, como le digo, el más grande, puede ser uno pequeño, pero tenga una mentalidad empresarial, significa que maneje unos conceptos de los que aquí en adelante les voy a presentar. Bueno, entonces ese empresario y que piense estratégicamente, pero ese empresario debe pensar en que tiene una empresa, porque muchas veces las personas se quedan no, yo tengo una finquita y entonces no sale el término de finquita y no, y ahí más o menos me va, no sé qué, bueno, no, entonces no, es una empresa, puede ser pequeño, pero es una empresa, y ya vamos a dar los términos de la empresa. Maneja tecnología, si hay que cambiar la tecnología, lo hace. Se capacita, puede con su familia, muchas personas yo he visto que se empeñan, la familia también se puede ver también como un equipo de trabajo y hay funciones para cada persona de la familia, pero también se capacitan, aprenden un poco, conocen nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas. Y aparte de eso, pues contratan también personas que les ayudan, que sean un poco calificadas y tienen algún tipo de información y sobre todo hablan del tipo hablan de mercadeo. Mercadeo es importante, comercializar. ¿Cómo hago para obtener un mejor precio de mi producto si tengo un buen producto, calidad y todo eso? Entonces, uno hace aquí un chequeo, una lista de todo esto que verdaderamente las personas aportan para que verdaderamente su empresa sea mejor y sea más estable, pues revisémoslo. Entonces, comencemos por la empresa, ¿sí? Entonces, ahí viene un concepto de la empresa. Es lo primero que uno debe tener en cuenta. Yo les digo, no hablar de la finquita, ni, ay, no, allá donde yo ahí trabajo, y no, es su empresa, tiene una empresa. Es un organismo social, entonces yo subrayo financieros y utilidades en forma sostenible. ¿Por qué financieros? Porque el motor que mueve las empresas es el capital de trabajo. Entonces una empresa empieza a funcionar bien, no se endeuda, no le resta. Por ejemplo, hay empresas que están cortos de dinero, entonces sacrifican la fertilización, sacrifican algunas prácticas y esas prácticas sacrificadas se las repercuten en producción. Entonces, qué mejor que hoy en día en cualquier sector, a uno lo más importante que le hablan hoy en día es el capital de trabajo que yo tenga para pagar mis jornales oportunamente y comprar mis insumos que necesito para producir en forma normal.
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta desde acá. Entonces por eso subrayo financieros y por eso les digo que ya estando uno en el mercado y permaneciendo, se supone que las utilidades también vienen en forma sostenibles para crecer y para crecer gradualmente y no en forma desordenada, pero para crecer la empresa o sostenerse en el mercado con lo que tiene. Entonces ese es el primer concepto que vale la pena aquí manejarlo. En la parte de financieros, vuelvo y les digo, lo más importante es que las empresas tengan es capital de trabajo. Por eso se lucha siempre y por eso a veces hay unos créditos que llaman de sostenimiento, que son unos créditos del año nada más para que usted tenga para pagar mano de obra de recolección y para que tenga para pagar la fertilización o el fertilizante. Esos son los dos puntos importantes, pero que esto se vuelva generalizado. Entonces mire que por aquí arranca. Es la empresa la que hay que desde ahí empezarla a manejar bien. Luego viene el tema de la tecnología. Y el tema de la tecnología entonces es el conjunto de conocimientos ordenados científicamente, que ya lo demás, entonces, que permiten producir y todo lo que ahí dice, adaptarlos al medio y satisfacer las necesidades. Muchas veces uno escucha productores que no, eso yo, así me enseñaron mis padres, eso es y así continuaremos y aquí no cambia nada, entonces muchas veces no van con la tecnología y eso es, hoy en día es delicado en el aspecto de que pues hay atrasos, probablemente se pierden eficiencias, se pierden formas de hacer las cosas más fácil y de pronto el costo se aumenta. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y ir con la tecnología y estar al día en esos aspectos. Bueno, luego viene el tema de las competencias laborales, ustedes lo pueden leer ahí, es la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. Yo esto se lo digo porque el SENA, hay muchos institutos a nivel también regional que ayudan demasiado y es más, algunos extensionistas apoyan, al SENA lo apoyan porque son los que cuando una persona, un trabajador se capacita, adquiere más experiencia, experticia, maneja algún elemento, algún equipo, lo maneja bien, pues eso hay que, y se capacita, eso se le puede dar una calificación y eso le ayuda al extensionista muchas veces para que la persona maneje bien los equipos y pueda hacer unas labores mejores y más eficientes. Qué bueno que aquí existiera y que se pudiera buscar un desarrollo para que las empresas pequeñas de prestación de servicios dieran resultado, porque con unos avances en la parte de manejo de algunas herramientas podría a que las labores fueran más precisas y se beneficiarían una mano de obra de prestación de servicios y el productor también porque queda bien realizada su labor y su producción está más segura con una labor bien hecha en cualquier momento en la empresa. Entonces, ten en cuenta que esas competencias laborales hoy en día se han vuelto muy importantes y hay que tenerlas en cuenta y el trabajador también tiene que estar actualizado en la forma de hacer las cosas para poder vender su capacidad de trabajo y prestar ese servicio. Bueno, y finalmente, algunas herramientas administrativas y financieras. Yo les decía del croquis, se los mencioné en un momento determinado, el croquis de la empresa, el inventario de los activos productivos, eh, el diagnóstico de la empresa, el plan de mejoramiento, un cronograma de labores, presupuesto y costos. Alguna de esas cosas que las llevaran sería fabuloso porque eso les ayudaría mucho. A veces uno pregunta, oye, ¿cuándo hace usted un plan de mejoramiento? Entonces, herramientas muy fáciles, ¿por qué no trabajan el DOFA? Que eso les ayuda. ¿Por qué no el cronograma de labores? Para muchas cosas. Cuando hablemos de aquí de los cultivos de los que ustedes tienen hoy en día en Azofricola, hay muchas cosas que el cronograma es importante porque en la oportunidad y con un cronograma haciendo las labores puntuales en el momento oportuno, también se ven los rendimientos en una forma mejor. Entonces, eso es muy importante que muchas veces las personas se olvidan en la empresa, ay, sí, es cierto que tenía que fertilizar, me retrasé, o deshiervar, o controlar el control de enfermedades, cualquier cosa de esas puede incidir en el resultado final de una producción. Entonces, alguna de estas cosas pueden ayudar mucho para que la empresa sea mucho más eficiente y tenga unos mejores rendimientos. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, entonces hasta aquí
era lo que les comentaba al principio. Es simplemente cuando uno hace este chequeo general de todo lo que, de estos 5 temas, entonces ahí es donde viene y en donde uno les expresa a las personas lo que yo les decía, un empresario. Entonces un empresario muchas de estas cosas las maneja, las adoptó y las pone en práctica en sus empresas y sus resultados lógicamente son mejores. Bueno, y finalmente, como yo les decía, entonces aquí viene también, eh, la capacitación, pues vamos a hacerlo con los extensionistas y ellos nos gustaría que transmitieran también esta información a los productores para que tuvieran algún tipo de información de su empresa y llevaran un estado de resultados, un PIG, que son las ventas de los productos. Aquí ustedes ven subrayado ese PIG de todo lo que me llega a la empresa en dinero, en plata, en créditos, en aportes, en costos y gastos. Entonces, el estado de resultados con las 3 flechas que yo les muestro en rojo, con eso es parte de del costo de producción. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar un poco más en identificar estos rojos para que el productor lo aprenda a sacar y tenga información y pueda definir y tomar decisiones respecto a su empresa, cómo mejorarla y cómo continuar en el proceso. Bueno, entonces hasta aquí sería como las cosas que les traía para contarles sobre estos temas de lo que es hoy en día nuestra labor, el mercado, la labor como extensionista y lo que esperamos también de los productores para que permanezcan también en el mercado. Entonces ahora sí paso a mirar con ustedes lo que es un estudio de caso que se realizó con la FAO. Y ese estudio es para, como les decía, mejorar las metodologías de todo lo que sea metodologías de las estadísticas agrícolas para manejarlas bien y para que sean lo más representativo posible de una actividad que se lleva en un sector, en un país o en un cultivo. Entonces eso es muy importante porque de aquí es donde se desprende que uno sepa cómo es un sector y pueda determinar sus costos y pueda mirar dónde puede cambiar. Entonces este estudio nos ayuda mucho a que se conozcan los costos representativos, como les digo, de un país, de un sector, de una región, de un producto, ¿correcto? Entonces, ¿de qué se trató este estudio? Este estudio tuvo como objetivo fue comparar las diferentes componentes del programa de costos de la Federación de Cafeteros con las recomendaciones del manual FAO con el fin de complementarlo y evaluar la pertinencia de las líneas directrices que propone. Entonces esto es bueno que lo tengamos en cuenta porque nos ayudó a mejorar esa identificación de los costos porque se iban a beneficiar todos los productores, en general el productor que ya después uno como especialista le lleva la información y le dice, mire, aquí podemos mejorar, aquí está sucediendo esto, y con una información más precisa y más representativa, pues podemos lograr que un sector salga adelante y se mantenga. Bueno, entonces, primero quiero mostrarles la estructura de la caficultura colombiana y su evolución. Entonces, lo primero es que se hizo una comparación. Esta invitación a la FAO fue en el año 2015 y se preparó información para presentarla en el seminario que tuvimos en el año 2015 en enero y llevamos información del 2013 y del 2014. Entonces, llevamos producción año hectárea en sacos de verde y en cargas. Aquí ya ustedes pueden ver que se manejaron 9 variables, perdón, 12 variables en las cuales estaban recolección, beneficio, plateos y de hierbas, fertilizantes, control broca, control roya, control plagas y enfermedades, manejo sombrío y otras labores, instalación, cultivo y administración. Otro tema que es muy importante cuando se presentan estos cuadros es ordenarlo de mayor costo a menor costo, porque es una forma sencilla de que uno puede empezar a mirar qué costo se puede ser, cuando uno vaya a evaluar, entonces primero que todos los más significativos y que representan más del 50, 60, 70%. Desde ahí en adelante empezar a mirar
cómo puede ayudar a solucionar uno el problema de los costos, en el sentido de que dónde se puede hacer cambios que verdaderamente hagan que ese costo sea menor para que el margen sea mayor. Entonces aquí ustedes pueden identificar que hay unos costos claves para mejorar recolección, 39 y 40%, pero si se pueden cambiar, no sabría. Habría que entonces entrar a estudiar cada uno de ellos. Beneficio, plateos y de hierbas, fertilizante alto, 10, 11%, y así sucesivamente. Instalación del cultivo, 13%, administración. Entonces, uno con este panorama, uno puede decir, bueno, qué costos puedo cambiar y qué puedo mejorar, pero primero tengo que buscar que sean representativos. Aquí ya cuando uno saca estos costos y cuando uno empieza a mirar unas grandes diferencias en el comportamiento, quiere decir que esos costos son más o menos los que permanecen en cada uno de los renglones, de los ítems que tocamos. Entonces, cuando uno habla del 39-40 y ese no cambia demasiado, o sea que la brecha es muy grande, quiere decir que así se comporta. Y así cada uno hace, ese es el primer análisis que se hace de los costos comparativos. Cuando no cambian verdaderamente, pues se supone que están bien obtenidos en el sentido de que mantienen unos rangos del comportamiento del costo. Entonces, aquí está el tema, y con base de esto fue que analizamos toda la situación que nos contaron o que les contamos en las mesas de trabajo que se hicieron con la FAO. Entonces, aquí pasamos directamente a las conclusiones, puntos de encuentro, porque eso nos sirve para conocer cómo son los contextos y en qué se debe trabajar. El manual de la FAO recomienda analizar el contexto técnico, económico, social del sector, elementos que también fueron considerados por la Federación. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno tiene que tener claridad del sector completo, cómo es, pequeños, medianos, grandes, tecnologías, cómo se desempeña, y todo ese contexto le va dando a uno ya un bagaje de la información para poder saber dónde debe uno hacer la encuesta, qué debe dirigir en las encuestas, qué se debe sacar y qué se debe tomar de eso. Y el siguiente tema es, en relación con el diseño estadístico de la encuesta, la Federación sigue la propuesta del Sistema Integrado de Encuestas Recomendaciones de la FAO y otros. Entonces ahí está. El diseño muestral es una encuesta independiente con muestreo aleatorio estratificado. Entonces ese fue el sistema que se adoptó. ¿Por qué se necesitaba el muestreo? Pues aleatorio tiene que ser para que no se vaya de una vez a que la información se sesgue, a que haya un sesgo de la información, o se trate de irse hacia algo que quiera particularmente los que están haciendo la tarea. Entonces eso no, tiene que ser totalmente aleatorio, pero sí estratificado, para poder conocer toda la información por departamentos, plantaciones en producción y edad. La recolección de los datos será en entrevista directa, y el marco muestral mixto, listas y áreas. Entonces, de esa forma se presentaron las encuestas, y la unidad de muestreo fue lotes. Entonces, ahí lo más importante es que es un muestreo aleatorio estratificado, y con todo lo que fuera en producción, los cultivos solamente que estuvieran en producción, porque lo que íbamos a determinar eran costos de producción. Entonces no se podían ahí mezclar los costos que estuvieran en instalación en levante, como uno llama. Entonces ese es otro tema muy importante que se tocó, ese el diseño estadístico es importantísimo para que los resultados se puedan obtener y sean representativos y muestren la realidad de una situación dada. El otro tema es que la Federación analizó las variables estructurales que determinan el costo de la producción de café, como la FAO lo recomienda. Entonces, las variables estructurales las miramos con ustedes en el cuadro anterior. Parte de las variables estructurales es parte de estas, cómo es la recolección, cómo son algunos temas muy importantes, y se hizo un análisis de cada uno de ellos para saber dónde se podía trabajar y cuándo se podía modificar. En la metodología de la Federación ya se había validado los coeficientes técnicos de la producción del café. Entonces, aquí quería contarles a ustedes que eso de trabajar con coeficientes técnicos, eso nació por allá de unos estudios que conocimos en Chile. Estos coeficientes técnicos ellos lo trabajan en frutales, en los frutales de ellos, de allá de la zona del sur de Chile.
pero nos interesó fue la metodología, o sea, obtener los coeficientes técnicos. Entonces se trajo el documento de ellos, se trajo la experiencia y la adaptamos. Eso se fue adaptado porque una cosa es producir aquí en el trópico que producir en el sur del continente. Entonces, lo que sí nos interesó fue los coeficientes, la forma de trabajarlos, de mirarlos y de acumularlos y que les sirviera para control de los mismos gastos de la empresa. Y se fueron adaptados y nos fuimos con esos coeficientes. Entonces ayudaban mucho porque ahí era donde le decían a uno, mire, esta labor es eficiente en este rango. Y eso nos empieza a uno a ayudar. Entonces, de ahí fue que nació el tema de los coeficientes. Fue traído de un documento de un trabajo de los chilenos en frutales de ellos. Bueno, vemos. Aparte de eso, entonces, aquí viene una cosa muy importante, que son los sistemas de información, ¿sí? Yo no sé si ustedes han oído, pero el sistema SICA de la Federación es un sistema muy potente, es de muy buena conformación y permitía una cosa que exigen hoy en día todas las empresas que patrocinan estudios, en grandes, pequeños, de programas de desarrollo, de cuando uno recibe proyectos internacionales y los cofinancian con Colombia, piden es que haya una buena base de información y y existan toda la forma de hacer una georreferenciación. Entonces, en eso se presentó se tenía la información, porque es que el SICA tiene, todos los productores están en el sistema de información, y pasó una de las cosas más importantes. Esto se los digo porque muchas veces hoy en día la información es básica para cualquier desarrollo. Alcanzaron a existir, creo que 3 censos cafeteros, censos. Entonces el censo es una cosa que se hace periódica, o se hacía, yo no sé si todavía lo hacen, pero ya creo que no, porque la tecnología ha cambiado tanto. Pero ¿qué pasó en el momento el SICA existe desde hace unos 20, 25, 30 años atrás? ¿Qué pasó con ese sistema de información? Que se venían haciendo censos y un censo sale demasiado costoso. Después del tiempo, un censo queda ahí, la información es puntual, usted ya obtuvo el resultado, tantas hectáreas, tantas edades, tal cosa, y quedó ahí. Esto fue una variante que se hizo en esa época y era como muy importante porque ya no era un censo, sino era un sistema de información que se podía modificar a través del tiempo y acondicionar para que se sostuviera toda la información. Entonces, eso fue lo que le dio calidad a este producto. ¿Por qué? Porque usted ya tenía la información, echó mano de sistemas. En ese momento la IBM en el mundo era muy importante por el desarrollo de lo que hoy llamamos las TIC, la informática y la información, y se creó un sistema de información que se denominó el SICA, y ese SICA es actualizable permanentemente. Entonces eso ayuda mucho para cualquier sistema que uno quiera emprender. Bueno, pasemos al otro punto: investigación. Empezos de la federación, tiene en cuenta los costos preoperativos que se difieren en el tiempo de la vida de la plantación. Este tema va a ser muy importante para nosotros porque cuando uno está instalando un cultivo, eso lo conocemos los extensionistas y eso lo sabemos. Uno hace a veces una pregunta muy sencilla, uno pregunta, oiga, ¿cuánto vale? Cualquier productor quiere crecer o quiere saber, entonces uno pregunta cuánto vale la inversión inicial de un cultivo. Entonces, estoy hablando de cultivos permanentes, entonces uno dice, no, pues eso puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo del tipo de cultivo, y eso es un valor que se estima en entonces tantos millones de pesos y toda la cuestión. Entonces, ese tema de saber 10, 12, 15 millones, lo que valga instalar un cultivo, es bueno tenerlo en cuenta porque esos son lo que uno denomina los gastos, en este caso preoperativos. ¿En qué sentido? En que usted instala el cultivo en 1 año, como podría ser el plátano, o como otros, o los cítricos en 2 años y medio, 3 años, o los aguacates, o bueno, la palma africana, cualquier otra cuestión que miremos en el sector agrícola, y algunos tienen 2, 3 años. Y esa plata que se invirtió, esa plata debe diferirse en todo el tiempo en la plantación.
Y esa plata no se puede quedar por allá para que se recupere, porque en los primeros años no hay producciones, entonces se recupere con las cosechas. Entonces, eso es parte de lo que vamos a mirar hoy para que en el costo de producción no falte eso, porque si un productor no tiene completo su costo, puede estar vendiendo y estar dejando de ganar o perdiendo. Así de sencillo le puede pasar. Entonces, esos costos que llamamos preoperativos o de instalación sí se deben involucrar en los costos de producción de un cultivo. Y aquí tenemos la metodología para que ustedes la conozcan y la apliquemos, para que uno identifique exactamente cuánto vale, cuánto es el costo de producción de una unidad hoy en día, o la inversión inicial, saberla de hasta que entre un cultivo en producción, o el costo que sea bien calculado y que tenga en cuenta todo y no deje parte de lo que se invirtió en dinero por fuera de ese costo de producción. El otro tema es investigar los coeficientes técnicos para presupuestar y controlar, que ya lo hemos venido hablando de ellos, ya existían, ya los tenía, se tenía aquí para esta presentación de este estudio. Y el otro tema es el aporte de la mano de obra del productor. Mire tan importantísimo que esto suena, aquí le denominan economía campesina, pero puede ser del pequeño productor. El pequeño productor, y en algunas charlas con ustedes, en otros grupos me comentaban lo mismo. El productor de plátano es dado a que él escribe los jornales que él contrata, pero no apunta a los de ellos. Entonces esos son también irrepresentativos. Eso es su mano de obra, no es que él está vendiendo su mano de obra ahí en su empresa, entonces deben apuntar. Eso es lo primero que se debe tener en cuenta. Por eso a veces es difícil sacar costos, porque si una empresa es una empresa grande que contrata el 100% de la mano de obra, pues no tiene ningún problema, porque ya saben que en el año existieron tantos trabajadores, se pagó tanto y hasta luego y nada más pasó. Pero aquí hay que tener la información de su jornal, de lo que de su mano de obra y la mayoría colocan eso, la mayoría de las labores en las empresas agrícolas, ellos aportan su mano de obra, hacen el sostenimiento de los cultivos, de pronto se ven cortos en la recolección y contratan trabajadores ocasionales. Entonces, pero para este trabajo que les estamos aquí contando y que se ha propuesto de que se tengan costos, hay que tener, si es pequeño, la mano de obra que él aporta todo el año, ¿correcto? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Y el otro tema es la mano de obra, se debe tomar al valor del jornal del precio del mercado. Esto riñe un poquito y se los comento de una vez, porque estamos empeñados aquí en Colombia en una cosa que llama la formalización del empleo. Ustedes lo han escuchado, porque estamos muy cortos en ese tema. Pero la formalización es un costo que verdaderamente hoy en día, pues ustedes saben que cuando son empleos permanentes, pues no hay problema porque debe tener su correspondencia de prestaciones sociales. Pero esos empleos que son hoy en día ocasionales, esos no se tiene en cuenta ese valor, sino simplemente a veces se arranca solamente del salario mínimo, el valor del salario mínimo, y a veces el transporte, pero nada más. Pero el precio del mercado, para el caso del estudio de costos, qué bueno sería que estuviera ya formalizado el empleo, porque eso sería un mejor ingreso. Pero si no está formalizado, pues vamos en vías, porque ya ha habido muchos cambios en el país para eso, para que exista el trabajador independiente, independientemente pueda pagar su salud, pueda pagar sus prestaciones, pueda pagar más adelante su pensión, y que tenga una cosa muy importante que la vamos a hablar mañana, es el ADL, para facilitar el trabajo en las fincas, porque ahí hay uno de los riesgos grandes en la producción, donde la mayoría de labores se hacen en el campo, entonces se necesita que haya un poco más de seguridad para que, si en caso de accidentes, no sufra ni el propietario ni el mismo trabajador que llega a la finca. Pero aquí en este caso lo toco sumadamente así, pero estoy hablando del precio de mercado. El que se paga en cada zona, ese es el que se coloca en el cuaderno de costos, para que ese es el jornal, en ese momento es ahí, ¿sí? Entonces esto se los comento, de todas estas circunstancias se las comento porque con todo esto que aquí les cuento, se planteó entonces ya desarrollar el sistema de información de costos representativos en la caficultura. Esto, como era con costos a través de los coeficientes, la idea era de realizar una encuesta nacional, o sea, involucrando a todos
los productores de café y obtener costos representativos de ellos. Entonces, esta fue como la preparatoria que hicimos con la FAO para mejorar y tener todas las variables que podían llegar a necesitarse en el momento en que se fueran a sacar costos de producción representativos de una actividad. ¿Listo? Bueno, entonces ya con eso entraríamos ya en la última etapa de hoy de la presentación, que es cómo se creó este sistema de información de costos y presupuesto. Entonces, se tomó la decisión de hacerlo y las directivas aceptaron y se hizo este trabajo, cuyo objetivo es el que ahí menciono. Realizar un acompañamiento y orientación a los cafeteros en aspectos técnico-económicos, administrativos y financieros de sus empresas, utilizando el sistema de información de costos y presupuestos, que permiten a nivel nacional referenciar la situación económica real de la actividad cafetera. Entonces, ya con esto les voy a contar cómo se desarrolló todo el proceso. Este proceso, pues, se trabajó. Primero que todo, se hizo un trabajo con el Servicio de Extensión de la Federación. Entonces, este trabajo se inició en el 2015. La federación en ese momento contaba, entre el 15 y el 16, empezó a contar con alrededor de 1000 extensionistas. 1000 extensionistas que tenían contacto directo con los productores. De ahí aparte de eso, hay 200 coordinadores, quienes manejan ya la parte administrativa, coordinadores, pero los que tenían contacto exactamente con los productores eran 1000 extensionistas. El programa que se creó interiormente en la empresa se denominó Plan 2000 Fincas. ¿Por qué se denominó así? Porque el servicio de extensión, después de una capacitación que hicimos durante 2 años para que se enteraran, como año y medio, para que trabajáramos todos en costos de producción. Entonces, en el 2016 se empezó a hacer esa tarea, capacitar al servicio de extensión. Eso y eso es muy importante, ustedes lo saben, lo entienden, y es demasiado importante la capacitación. Entonces, ¿cuál era la idea? Con la información que teníamos en el SICA, la primera tarea, ¿sí? La primera tarea fue coger cada departamento y mirar sus condiciones tecnológicas. Entonces eran qué tipo de productores, el porcentaje de pequeños, medianos y grandes, si era caficultura tecnificada, susceptible, resistente. Bueno, algunos conceptos, que toda esa información está contenida en el sistema de información de la federación. Y con base a esa información les dijimos a los extensionistas: seleccionen 2 productores que lleven información, 2 productores de café que lleven información, que quieran participar. Esta participación no genera regalos de nada, porque no era para ni incentivos, ni para cuestiones de dar fertilizantes, ni nada, sino que el que tuviera información de costos, quisiera aportar su conocimiento y mirar el programa cómo se desarrollaba, podía participar. Entonces, ellos tuvieron que conseguir los 2 productores que quisieran vincularse al proceso. Entonces, de ahí salió los 2000 fincas para el estudio estadístico de costos de producción representativos. ¿Cuál fue uno de las luchas más grandes? Allí involucro un poquito a los cafeteros participantes, de una vez toco el tema con ellos, que es el siguiente tema. Es que cada uno tenía un concepto de contabilidad, de unas labores, otros que sí. Los que llevaban información decían que esa se denominaba así, tenían nombres diferentes. Entonces, ahí era donde yo les decía a ustedes la importancia de tener estandarizada la información. Entonces, lo que logramos trabajar fue en el proceso de estandarización de la producción. Eso fue de los ítems que iban en la estandarización. Eso fue el trabajo más grande que hicimos con el servicio de extensión y con los cafeteros, porque cada uno lo sacaba de una forma, quitaba cosas, metía otras, decías que esas no eran, que esas sí eran, y todo eso pues
no servía, porque ustedes saben que cuando uno está hablando de manzanas, está hablando de manzanas y no está hablando de peras y manzanas, porque hasta ahí llega el diálogo. Entonces ese fue el primer trabajo que se hizo y eso sí gastó un poquito de tiempo porque los cafeteros también nos tocó reunirnos con ellos y ponernos de acuerdo en qué iba a ser la estructura de costos finalmente, iba a ser la estructura de costos a nivel nacional. Aquí no importaba que fueran que hay unas particularidades en unos departamentos que en otros, ahí no, ahí era la estructura que fuera la misma en todo el país para poder luego reunir en una sola base de datos 2.000 productores con 8 variables cada uno, con 10 variables cada uno y poder sacar una representatividad de eso. Entonces, se trabajó en eso permanentemente alrededor de un año para lograr eso. Y logramos que como acá teníamos la información de cada departamento donde decía el número de productores, pequeños, medianos y grandes, porcentaje. Entonces, esos productores que seleccionaron cada extensionista de cada uno de sus departamentos tenían que parecerse a las estadísticas que había ahí, porque ese sí era, de una vez sabía que no era sesgar, sino que de una vez sabíamos, bueno, el SICA le reportaba a uno que el 95% de los productores de café eran pequeños productores, hasta 5 hectáreas. Ahí se parece exactamente, fue los mismos rangos que presenta el ELENA, la Encuesta Nacional Agropecuaria, esos mismos rangos teníamos. El 95% eran pequeños productores, de menos de hasta 5 hectáreas. Entonces, así cada departamento había unos que eran mayores, los medianos, o un porcentaje más alto, entonces tenían que parecerse todos los departamentos y ser igual. Fuera de eso, en el café había unas características, por ejemplo, áreas con departamentos a plena exposición y departamentos con sombrío. No podían tener, al sumar esos productores, tenían que tener también el mismo porcentaje de sombrío de cada departamento y de sol, porque hay departamentos que toda la caficultura era al sol y hay unos que eran la mitad al sol y la mitad a la sombra. Entonces, si no se parecían en eso mismo con el número de productores parecidos a esos, no se podía la información porque ya nos cambiaba, ¿sí? Un departamento que es 100% con sombrío y que aparezcan productores que ellos son los que llevan información y que eran a plena exposición en ese departamento, no, tenían que ser bajo esas características. Entonces eso nos ahorró o nos ayudó mucho de poder de una vez ir dándole representatividad a los costos. Estos costos tenían que parecerse a costos de pequeños productores, aunque se involucraron medianos y grandes. Eso no interesa porque esos están ahí también. Finalmente, pues, el 5%, el 95% de los productores aportan el 70% de la producción y el 5% de los medianos y grandes aportan el 30%, o sea, no es nada despreciable, las dos, el uno aporta el 70% y el otro el 30%, entonces, pero sí que la información fuera bien obtenida desde ese punto de vista. Entonces, ese servicio de extensión quedó comprometido, los productores quedaron comprometidos, ellos se reunían con los productores 4 veces al año y los motivaban, los acompañaban para que sacaran la información y de paso pues les ayudaban porque pues ellos también como servicio de extensión si necesitaban de pronto alguna consejo técnico pues ahí lo podían obtener, pero pues lo importante era que tuvieran esa información bien llevada y bien informada para poder hacer un análisis luego ya general de la información. Entonces ese era como el primer tema que quería tocarles a ustedes, que era muy importante la capacitación del servicio de extensión, la escogencia de los productores, tener las 2.000 fincas y tener una estructura única de costos de producción para que en todo el país estuviera la misma y pudiéramos sacar la misma estructura bajo el mismo criterio y que no saliera por allá algunos con no, es que este sí paga tal cosa o los declaración de renta, bueno, salía con algunas cosas que no tenían nada que ver o después o antes de declaración de renta, bueno, eran unos cambios ahí que no, era una estructura solamente que fuera igual para todos. Entonces así se creó, así se formó y así se vino trabajando durante todo el tiempo. ¿Qué pasa después de eso? Entonces viene el sistema de información, la base de datos georreferenciada, viene el trabajo de la información básica con los productores. Entonces, esa información básica aparecía en el SICA, estaba la estructura, las estructuras productivas, y luego de eso ya
Los costos de producción unificados contemplaba las etapas de instalación y producción. Los valores se registraban a precios de mercado, eso fue muy importante. Y se creó un software, inmediatamente se creó un software y de costos y presupuestos. Entonces, aquí teníamos todas las ayudas de una vez para que esto que fuera cogiendo forma y quedara un sistema con un software para poder actualizar, cambiar y modificar la información en el momento que se requiriera. Finalmente, lo que logramos también es tener aquí fue una circunstancia muy importante, que fue tener una cosa que se denominan, los coeficientes técnicos ya no los teníamos estimados con algunos productores, sino estos rendimientos de la mano de obra y utilización adecuada de insumos ya salieron de las 2.000 fincas. Entonces, cogimos cada uno de los costos. Cogimos la información de cada uno de los costos y ellos decían, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, salía de hierbas y un productor anotaba 8 de hierbas, el otro anotaba 7, el otro 12, el otro 8, el otro 5, el otro 4, bueno, y cogíamos estadísticamente y le aplicábamos los cuartiles. Entonces, determinábamos, era el rango entre 25 y 75 y eso lo definíamos, se definía como el rango que podía funcionar un ITEC. Un ITEC de mano de obra significa que si usted quedaba un ITEC, por ejemplo, entre 4 jornales y 7 jornales. Si usted tenía menos de 4, la labor, pues no le aplicó la mano de obra necesaria, entonces debió quedar mal la labor. Si tenía más de 7 o 8, significaba que estaba pagando más y estaba gastando una plata que no era necesaria. Entonces, de hacer ese gasto innecesario porque eran más jornales que pagaban por esa actividad. Entonces, esta información nos ayudó mucho a mejorar esos coeficientes técnicos que hoy en día se ofrecen en los reales. Y esos se ofrecen reales es tanto por departamento, por productor, por departamento y nacional. Entonces, todo esto nos ayudó mucho a que trabajáramos. Y el otro trabajo que hicimos fue también trabajamos con la distribución normal para buscar la media y la mediana. Entonces ahí nos dimos cuenta también que si la información se quedaba muy corta o no, si el costo estaba bien calculado y sobre todo buscar las asimetrías, porque ahí encontramos muchas tendencias a valores muy bajitos o muy altos. Entonces todo esto nos ayudó a que estadísticamente pudiéramos mejorar toda la información que íbamos a trabajar con estos productores. Esto nos ayudó bastante para que la información fuera correcta. Bueno, ya aquí también paso a mostrarles dos cosas. Miren ustedes el dato ya de Colombia. ¿Cuál fue el resultado que nos dio el tipo de productor? El tipo de productor pequeño, 81.45% de productores de los 2.000, el 82% eran pequeños. Eso representaba 8 por 2, 1.600 productores. De los medianos, 12% y de los grandes, 6%. Entonces tenía un poquito de parecido, no un poquito, exactamente parecido, o muy parecido más bien a lo que era la distribución real en el SICA de pequeños, medianos y grandes, y muy parecido a la distribución que encontramos en el DANE en el ENA, que se parece, obteniendo ese 61% de pequeños productores a nivel nacional, 14% de medianos y aquí sí 25% de grandes, pero porque es que este censo creo que fue agropecuario, entonces la parte pecuaria ustedes saben que hay muchas, el pequeño productor, los ganaderos son de extensiones grandes y por eso da ese resultado que hoy aquí aparece. Entonces esto quería contarles a ustedes que esa fue como la primera definición y ahí está la georreferenciación que nos pedían en el tema del trabajo que se realizó. Bueno, entonces pasemos también a otra cosa, los resultados, miren. Yo les quiero comentar lo siguiente. Aquí está, ustedes pueden ver, comparación eficiencia en las labores al cultivo. En la primera parte de arriba aparece un productor cafetero y comparado con la hectárea a nivel nacional. Entonces, el productor cafetero, aquí está solamente un ejemplo para que ustedes se guíen cómo salía la información. Control manual, machetes y plateos en producción. 4.9 ITEC, en el ITEC
4.9 jornales, la frecuencia 2 veces al año y la cantidad por hectárea año, o sea, la unidad era hectárea año, 10 jornales. Control manual de machete, 9.9 jornales, 2 veces al año, 20 jornales. Eso es un productor. Vamos a pasarnos a, primero les quiero mostrar abajo, que es el departamento. Aquí abajo aparece el mismo productor y al lado el departamento de Antioquia. Escogimos un departamento para hacer la relación. Plateo en producción 4.9 del productor, 2, y eso ya está leído. Y luego hectáreas de Antioquia. El ITEC este es de todos los productores de Antioquia. Todos los productores de Antioquia, el ITEC son 3.5, pero la frecuencia son 2.4 y gastan 8.5 jornales. Entonces, ahí viene la primera diferencia. El plateo en producción de un productor solo frente al de su departamento, hay una diferencia de jornal y medio. Esos son alrededor de 38.000 pesos, esos son como 50.000, 60.000 pesos de diferencia que ahí se encuentra. Control manual de machete, 9.9 el productor que hemos venido hablando, 2 veces 20 jornales. El del departamento dio 6.6 jornales, 2.6 las veces y 17. Ya hay un ahorro de 3 jornales. Entonces ahí ya cuando uno ya va mirando más estadísticamente la información, uno se da cuenta, esto le sirve a uno para mejorar, es el rango en que se debe manejar para contarles a ellos un control a machete, se debe manejar es entre, por decir algo, entre 6 y 9 jornales. Estoy diciendo algo que... Y ahí el que esté por encima está botando la plata y el que esté por debajo está haciendo mala labor, y así de sencillo. Y luego lo comparamos con nivel nacional. El nivel nacional cambia ya también, ahí se está en la parte de arriba, en la parte derecha, parte superior, entonces se compara con todos los 2.000 reportes que salieron. Entonces esos 2.000 reportes nos habla de, frente a un solo productor, 4.9, 3.6, 2.4 la frecuencia y 8.8 jornales. Está un poco parecido al del departamento de Antioquia. Y el de control machete, 20 jornales, y aquí sí aparece 14 jornales, una diferencia de 6 jornales. Entonces lo mismo en materiales, limas y machetes, ustedes lo pueden observar, hay unos cambios importantes. Un productor solo, 4.4 limas 2 veces al año, 9 limas, y el de Antioquia daba 2 limas, o sea, 4.4 y 2.1 para en Antioquia las limas, 2.4 veces compra y le daba 5.2, o sea que hay una diferencia de casi 4 limas de diferencia entre un productor y una estadística del departamento. Lo mismo ya frente al nacional, el productor de limas de Antioquia, 5.2, y el del país 3.7. Entonces ahí encuentra las diferencias. Entonces yo quería ofrecerles era toda esta información porque es que esto nos ayuda demasiado a que uno pueda concretar y pueda revisar y le ayude a uno a los productores, porque no es tanto obtener, sí es importante obtener los costos de producción, pero cuando uno realiza toda esta labor y se hace todo este ejercicio, el día de mañana uno puede ayudarles al productor diciéndole, no, venga, los rangos suyos de jornales para su empresa deben ser estos y así son eficientes y usted economiza plata y le salga diferente el costo de producción, ¿sí? Entonces, este fue el trabajo que se presentó y aquí está la estructura definitiva. Entonces, ustedes aquí pueden observar cómo quedó la estructura en café y ustedes observan ahí lo que habíamos hablado al principio: recolección 39, beneficio, administración 8%, gastos financieros 6, instalación del cultivo, control de arbences, fertilización, 14% de la fertilización, control sanitario, regulación sombrío. Ahí viene el tema de la instalación del cultivo, que es un poco representativa, y aquí en este caso representa el 12%. Bueno, entonces ya con esto pues yo creo que pasaríamos, ya les conté cómo se hizo la metodología en estos 5 años.
Se hizo primero el ajuste con la FAO, entendimos todo el proceso, se llevó a cabo y esto ya está funcionando en el 2018-19, ya empezó a funcionar y ya se llevaban 3 estudios de costos y venía mejorando y ajustando más la información a lo que sucede y la información representativa de un productor pequeño de café, que está entre 0,5 hasta 5 hectáreas. Bueno, eso sería pues como la presentación que les tenía. Aquí están las conclusiones de lo que estuvimos hoy hablando. El primer término, la capacitación y la actualización. La importancia de los sistemas de información. Y el tercer tema, los sistemas de costos. Porque verdaderamente esto ayuda demasiado a los productores si tienen información para tomar mejores decisiones en sus empresas. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna información, los escucho. Profe, no, muchas gracias. Realmente el tema que vimos hoy es uno de los cuellos de botella del día a día con el manejo con nuestros productores, sobre todo el trabajo con asociaciones. Es difícil el tema de costos. El ejemplo que nos dio con el comité es algo pues muy valioso porque igual pues hay una base muy grande, digamos, para ellos, pero ya cuando pasan a otro cultivo, caso plátano, que es la línea que yo manejo, y otros compañeros, caso cítricos, mora, se hace muy difícil el tema de manejo de costos. Entonces es algo en lo que, no sé, siempre buscamos diferentes estrategias para poder mejorar este tema, pero es difícil y sobre todo que ellos al momento de llevar registros también son muy reacios. Entonces no, estamos en esas, profe. Sí, pues lo que comentábamos es que el manejo de la información para ellos es complicado pero nosotros sí podemos hacer algo desde el punto de vista con nosotros, con un conocimiento de los extensionistas de ustedes, podemos lograr que ellos cambien un poco y se tenga una mejor información, ¿sí? Eso sí se puede lograr. Lo que pasa es que debemos conocer algunas cosas, entonces de eso se trataba hoy, hablarles de estos temas para que cuando uno se empeña en una tarea y de este calibre y de esta forma, sí se puede lograr, ¿sí? No es fácil, es con un poco de trabajo a través del tiempo, pero yo creería que con los productores el trabajo más importante inicialmente es buscar la forma de que ellos, primero que todo, que no lo vean como, es que normalmente a veces uno piensa, nosotros para los temas de contabilidad y todo eso a veces no nos causa empatía, al contrario, nos hablan de contabilidad y de costos, a veces no le ponemos cuidado al tema, pero así de pronto manejándolo sencillamente, de una forma más práctica, creo que lo podemos lograr, ¿correcto? Pero sí le entiendo lo que ustedes plantean porque también hemos tenido muchas dificultades, o tuvimos, ahora ya se ha mejorado. Ahora hay que extenderlo es a través de todos los productores y decirles que es fácil y que sí sería bueno que ellos lo tuvieran. Yo a veces pienso solamente en reuniones que pudiéramos tener, que llegara un productor con una hojita. Ah, mire que de pronto se me quedó una información por comentarles a ustedes. El proceso de obtener información quedó configurada en una sola hoja, en una sola hoja. Ese ejemplo que les mostré atrás, este ejemplo que les mostré atrás, esto viene en una sola hoja. Aparece los ITEC del propietario. Usted tuvo todos estos ITEC. La mano de obra gastó tanto en sanitarios, tanto en recolección, tanto en de hierbas, tanto en tal, y al lado sus pesos. Y ahí sale su costo de producción. Y al lado salen los indicadores de su departamento. Entonces, todo va a quedar o todo quedó en una sola hoja. Entonces, si uno puede llegar allá a que esa parte
primero que todo, no es como cuando uno llega y muestra, no, eso es como 8 hojas, 10 hojas, y empieza uno a pasar hojas, y no. Si uno está concentrado en una sola hoja, de pronto ya con eso empieza uno a pensar que es sencillo en una sola hoja ver toda la información de su empresa de un año. Eso ya le llama la atención a los mismos productores cuando la conocieron, les llamaba la atención, en una hoja ver todo. Y decía, uy, sí, esto, uy, sí, y empiezan a como acordarse algunos. Lógicamente lo que les decía. Yo no sé con la persona con quien hablé en este momento, si ustedes tienen productores que lleven buena información de costos o es también difícil encontrar. Les hago esa pregunta. Profe, Algunos. bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto es relativo, según la pregunta que usted está comentando, y yo estoy de Sí, acuerdo con la compañera que habló, sí, porque básicamente en campo uno se encuentra, o sea, casi que el 70% de la población campesina productora de nuestro país es desletrada, pues personas sí, que son analfabetas y le dificultan mucho en este tema. De sí. hecho, se han hecho los trabajos en campo y siempre este tema en las ECA de registro y costo, Mm, eh, pues es un poco como delicado porque ellos piensan que uno quiere obtener información de pronto en la economía o presupuestal de ellos en cuanto al sistema productivo. Ah, Incluso sí, sí, hasta sí. da uno cuenta de que la información no es veraz, le están como de pronto mintiendo en la información o Sí, mintiendo no, pues omitiendo ciertas cosas. claro. Hay que prácticamente sacarle las palabras de la boca y es como un poco muy difícil en el tema de los costos manejo de los costos, porque uno, por los 70% en general, pues las personas no, más que todo en los pequeños productores, Ujú, ¿sí? Y el otro tema es que, o sea, es crucial ¿cómo explicarlo? O sea, eh, ellos dicen, no sé si a algunos compañeros le ha pasado que dicen, no, yo no hago esos costos porque al momento de la verdad, pues me decepciono. Un ejemplo. Ah, ah, O sí, sea, que porque no. si lleva los controles, si lleva el control de pronto en los gastos y los costos, de pronto se gastó más de pronto de lo que el cultivo puede generar. Y pues eso Sí. le genera pues cierta decepción al productor y ellos no, ellos para adelante, ellos siguen sembrando. Ujú. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, muy bueno, no, y quisiera oír más comentarios que eso a todos nos retroalimenta, porque pues aquí escuchándolos es que todos nos enteramos de cosas que allá suceden y mirar cómo lo podemos, estas cosas, pues revisarlas y qué solución le podemos dar. Entonces escucho a Profe, alguna otra persona. profe, muy buenas noches. Silvio Ríos de Buenas Caldas. noches. ¿Cómo está? Eh, profe, bien, gracias a Dios. Profe, un tema. La verdad, el ejercicio que nos presentó con Comité de Cafeteros, y conozco un poco porque yo hace algunos años trabajé con la federación, eh, frente al tema quiero opinar dos cosas. Nosotros, o en ese entonces, hubo una transición entre el tema de los prácticos que llamaba la gente, que a la gente le gustaba mucho, porque esos eran como esos aplicaban como la ley de extensionismo que estamos hoy Ujú, aprendiendo en ese entonces. Después llegó un periodo de transición donde nos pusieron a llevar muchísimos registros de renovación en oficinas llenas de papelería, una cosa y lo otro, después costos de producción. Desconozco el tema porque yo hace rato estoy desvinculado, pero el ujú, comentario de la gente es que se perdió la extensión. Se convirtió un equipo muy grande de consolidar información, pero el tema de extensión quedó rezagado, mejor dicho. Ya el técnico era un 80% llenando registros e informes y un 20% en campo. Eso es un solo comentario para decirlo. Lo segundo, Federación, estamos hablando que 90 años o no sé cuántos lleva ya en el 94. mercado. 94. Nosotros como Asofrucol desde el 2012 al 2021 estamos en 9 años tratando de implementar el plan que afortunadamente, y debo decirlo aquí, la doctora Yesenia, que es la coordinadora nacional, junto con un equipo que ella estableció y con el doctor Álvaro y demás, se organizó un tema para trabajar más asertivamente y con miras
a ir mejorando indicadores. Cuando hablo de indicadores, tuvimos la oportunidad en una reunión de mirar todo lo que nuestros compañeros en campo, tanto técnicos como socioempresariales, suben a una plataforma y empezar a tener información ya real de la plataforma. No estamos lejos de empezar a hacer ejercicios como los que vimos con Federación y es algunos productores. Yo estoy consciente y le agradezco a los dos compañeros que participaron porque no todos los productores, y lo dijeron muy bien, nuestros productores hoy son mayores de 58 años y tienen 1 y 2 de primaria, incompleto. Entonces, para ellos es muy complejo. Asofrucol ha venido manejando una estrategia y es la certificación en BPA y en Global Gap, que eso nos aproxima no solamente a mercados de exportación, sino la posibilidad de llevar registros. Y esa posibilidad de llevar registros con esta herramienta que usted nos está proyectando aquí, Labores al Cultivo, que me parece excelente. Lo que pasa es que a un productor que no tiene mucho estudio, que tiene muchos años, si le llenamos 10 hojas y donde le decimos que la arada, que el trazo, que todo ese tipo de labores, el productor no nos copia, mejor dicho, él mueve la cabeza que sí, cuando le dice uno, entendemos lo que hay que hacer, sí, pero del hecho al caso no es muy práctico. Lo otro es que hemos ubicado los hijos, los nietos de los productores, porque son más inquietos en los sistemas y en el tema de la herramienta del computador para tratar de ir incentivando a llevar cuentas. Pero vuelvo al tema, el tema de certificación. Estamos viendo que los productores que están hoy en exportación de aguacatejas, de cítricos y demás, son unos productores que, como usted lo dijo en un comienzo, empresariales, van dirigidos al tema y ya hoy manejan costos y hoy pues también a la escala, porque digamos que los que están exportando, nosotros tenemos pequeños exportando y medianos, pero hay algunos grandes pues que manejan la cifra, incluso se capacitan muchísimo en el exterior o antes de la pandemia salían a todos sus congresos a nivel internacional y venían, pero todo eso hace una suma para el trabajo que estamos haciendo y para no tomarme toda la palabra porque sé que hay otros compañeros que quieren opinar, es decirle que me parece muy interesante este trabajo que nosotros como Asofrucol debemos apuntarle a tener una información de regiones, de los costos de producción y desde luego socializarlos con los demás productores en las secas para ir generando cada vez más una simbiosis con el tema, porque nuestros socioempresariales trabajan en una de sus secas los costos de producción, hacen un taller y todo, pero realmente esto hace falta más herramientas para meterle al tema. Muchísimas gracias. No, con gusto, pero no. Entonces, mire, de lo que usted planteó, hay varias cosas. Sí, usted tiene razón. Las edades de los productores, eso pues es igual. En café era lo mismo, los más de 50, 55 años. Pero entonces, el primer trabajo que empezamos a hacer es la familia a veces, muchas veces juega casi como puede considerar un equipo de trabajo. ¿En qué sentido? El señor ya de esa edad, él es muy hábil, pero él no escribe. Entonces, si uno le va a pedir a él que escriba, no es por ahí, no es por ahí. Tiene que ser alguien de la familia que haya escrito, o que tenga otro nivel ¿cómo se haya? De años escolares, que por lo menos tenga el bachillerato o algo así, y que Escolaridad. verdaderamente, sí, escolaridad, perdón, la escolaridad, y que verdaderamente nos apoye es en que ella sí, o ella maneje la información. Las señoras yo veo que son muy dadas a que ellas guardan los recibos, ayudan y todo ese tipo de cosas que lo hacen muy juiciosamente. Y a veces los hijos son pelados que, lo que usted mismo decía, no todo este trabajo es para llevarlo en computador. Con un buen cuaderno, mañana les voy a mostrar algún ejercicio para que ustedes se den cuenta que un cuadernito bien manejado, eso ayuda, es sencillo y se puede llevar y si llevan un cuaderno con esa información sirve. Entonces, lo que les quiero decir es que usted tiene razón de los comentarios que hace, no es fácil por la edad de ellos y todo eso, pero no son ellos
los que podemos decirle que escriban, porque eso no, así por ahí no es el ejercicio, por ahí no es porque ellos ya no lo van a hacer, ellos de pronto su papel siempre fueron de sus trabajos puntuales, muy juicioso, pero ordenaba y hacía sus trabajos, entonces es por otra, hay que hacerlo, hay que pensarlo diferente. Y hay que buscar esas personas que nos puedan apoyar para que la información fluya y salga, ¿sí? Y lo que les digo, esto ha cambiado mucho y hoy en día la gente se interesa. A veces uno llega a las fincas y uno pregunta y dicen, sí, es que aquí yo también le puedo ayudar a mi papá o así sea en computador o son un poquito más adelantados y dicen, no, yo le ayudo a hacer las cosas aquí de cuentas y todo eso. Entonces nos toca ir pensando es como en eso porque los productores ya de cierta edad ya no, correcto. Mm. Pero eso es lo que veo de lo que Profesor, usted buenas comenta. noches. Buenas noches. Tengo un punto también que hay que tener en cuenta. Si bien queremos hacer sucinta la información que se muestre de una manera ágil, tenemos que mirar que nosotros como gremios, si queremos que la información que estamos entregando de costos de producción tienen que estar alineadas a unas demandas de las entidades que manejan la información. Entonces, llevamos prácticamente 14 meses trabajando con el DANE y con Finagro en el tema de los marcos de referencia para avalar la metodología para la captura de los costos de producción. Porque por más de que queramos simplificar la información y mostrarla de una manera ágil, si las entidades que son las que manejan la información del país no nos avala esas herramientas que tenemos, pues va a ser una información que se va a quedar para el interior del manejo del sistema productivo, de la toma de decisiones en el predio, pero ya a nivel de entidad que representa a unos productores, sí tenemos que regirnos por ese tipo de herramientas y son herramientas que realmente demandan mucha dedicación, que hemos estado trabajando con, como le digo, con Finagro, con el estadístico que nos apoya, los economistas validando el tema para ver de qué manera nosotros podemos llevar esa metodología ya tenemos priorizados algunas zonas donde vamos a hacer los primeros pilotos, pues porque si bien es importante tener a nivel del sistema productivo, también como entidad tenemos que tener una información que nos avale tanto el DANE como esas entidades. Entonces, creo que hay que hilar también a veces un poquito fino, porque la misma demanda de estas entidades nos obliga a tener esas herramientas y a demostrar realmente que estamos encaminando los datos que vamos a presentar en lo que está demandando las políticas sectoriales. Era eso. Sí, bueno, correcto, pero me pierdo un poquito. Ellos tienen ya como una estructura de costos ya determinada para que ustedes Hay unos, sí, ¿cómo es? digamos, se está construyendo, se está tratando de unificar, porque lo que se quiere es que en el marco del trabajo que se hace, sobre todo porque pues Finagro es una de las entidades donde se presentan muchos de las herramientas de política que apoyan el apalancamiento de los sistemas productivos. Ellos tienen una metodología que se llama marcos de referencia. Dentro de esos marcos de referencia hay unas variables que se capturan para obtener los costos de producción. ¿Sí? Como no es lo mismo producir plátano en Caldas que producir plátano en el Cauca, producir plátano en la costa. Entonces, esos marcos de referencia lo que trata es de identificar esas variables que, como su palabra lo dice, son variables en los sistemas productivos y poder llegar a ese marco referencial del sistema productivo de acuerdo a la zona. Con el DANE también se está revisando las herramientas que ellos utilizan para capturar el tema de costos de producción, de tal manera que las entidades logremos unificar esas herramientas que sirvan para los datos nacionales de estadísticos, para los datos que el país está mostrando, para los datos que se entregan, digamos, ya al ministerio o a cualquier entidad de consulta que necesite la información de lo que son los sistemas productivos, los costos de producción que manejamos en Colombia. Correcto. Esto está muy bien, digamos, para manejarlo a nivel del sistema productivo, porque obviamente nosotros sí tenemos que mirar cuánto le cuesta a un pequeño agricultor de Salamina producir
plátano y cuánto le cuesta a un pequeño productor de Tolima producir plátano, misma variedad, en unos agrosistemas muy distintos y poder tomar decisiones. Pero también hay que pensar en esa información marco que requiere una estadística y de pronto una toma de información de costos de producción más al menudeo, por decirlo así, o más detallado, que lo que nos está solicitando a nosotros el DANE y lo que nos está solicitando a nosotros Finagro. Bueno, sí, yo la comprendo exactamente. Mañana vamos a mirar vamos a coger los costos y los vamos a mirar, ¿sí? Esas variables. Mañana de pronto usted va a tener la oportunidad de mirar si eso está muy diferente a donde ustedes tienen que compaginar lo que se entrega a las instituciones y lo que se le puede brindar al productor. Pero de pronto mañana ya miramos ya la información completa de las estructuras, ¿sí? Porque le entiendo su inquietud y verdaderamente sí, yo entiendo que estas instituciones tienen unos marcos ya y hay que corresponder con la información que ustedes van a obtener en los sitios diferentes, ¿cierto? Pero lo que yo sí creo es de pronto de lo que le entiendo también de lo que usted me comenta es que aunque sea en un sitio diferente, con un ambiente diferente, pero las estructuras sí sirven, sí pueden ser las mismas. Era lo que nos pasó a nosotros cuando yo les comenté lo de contabilidad, eso fue. Las estructuras de los departamentos era porque asumaban unas cosas, le ponían el nombre, lo cambiaban, pero al final hubo un entendimiento, es que tuviéramos una sola estructura para poder hablar todos lo mismo. Y eso fue lo que nos pasó. Entonces no sabría si mañana cuando usted mire eso, usted vea mucha diferencia entre lo que le exige un Finagro o un DANE frente a lo que ustedes pueden armar o que ya tienen armado y de lo que yo les muestre les pueden ayudar, porque la idea de estar con ustedes es que aquí hay un modelo de estructuras que de pronto les sirvan lo mejor posible a cada uno de ustedes, ¿correcto? Eso era. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, así quedamos hoy. ¿Alguien más quiere compartir algo más de la retroalimentación? Bueno, entonces, muchas gracias y mañana nos vemos a las 6 de la tarde y hacemos ya la segunda parte y terminamos y continuamos con el proceso de costos de producción. Bueno, gracias. Gracias, profe. profe. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche para Hasta todos. luego. Que estén muy bien y muchas gracias. Feliz Descansen. noche. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego.